Profe. Bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestra clase de matemática del Colegio San Juan Bosco del 5º grado de primaria. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de gráfico de barras verticales. Ese es el tema que nos corresponde hoy, gráfico de barra vertical, ¿no? Entonces, ¿eso lo escribimos el cuaderno? bien, entonces, como decía, el día de hoy nos corresponde trabajar el gráfico de barras verticales, que es el tema que corresponde para el curso de matemática del 5º grado de primaria. Entonces veamos realmente qué es un gráfico de barras. Es lo primero que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es un gráfico de barra? Y acá lo tengo, me dice. Un gráfico de barra es una representación gráfica en un eje cartesiano. Ok. Recordemos que es un eje cartesiano. El eje cartesiano son dos rectas perpendiculares numeradas y se le colocan los siguientes nombres. Al eje horizontal se le conoce como el eje de las abscisas o eje X, y al eje vertical se le conoce como eje de ordenada o eje Y. Esta información la van a conseguir en su libro de actividades en la página 83. Entonces me dice que el gráfico de barra es una representación gráfica en un eje cartesiano. Ya expliqué lo que era el eje cartesiano. De las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Ahora, cuando me habla de la frecuencia, nosotros en clases anteriores vimos en la parte de estadística, ya trabajamos lo que era la frecuencia absoluta acumulada, trabajamos la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué dato necesito yo para la gráfica de barras? Ahí me lo está diciendo. Necesito la frecuencia, aquí lo especifica. ¿Qué represento yo en el gráfico de barra? La frecuencia. Ahora, este gráfico de barra puede ser sencillo porque contiene una única serie de datos. Y también puede ser agrupado porque contiene varias series de datos. Y cada una se representa por un tipo de barra de un mismo color o textura. Cuando vamos a elaborar los gráficos de barra, lo importante realmente es que la barra debe de tener el mismo ancho. Ustedes van a graficar distintas barras en el mismo sistema cartesiano, pero cada barra tiene que tener el mismo ancho. No puedo tener una barra fina, una barra gruesa, no. Todas deben de tener el mismo ancho para poderlas graficar. Y a continuación quiero que vean en su libro de actividades, en esa página 83, hay algunos ejercicios que vamos a responder a continuación. Y ahí se darán cuenta en las imágenes de su libro cómo las barras que están representadas en el sistema cartesiano tienen el mismo ancho. Lo que puede variar es lo alto, ¿sí? Pero el ancho sigue siendo el mismo, ese no varía. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo, que dice, emplea el gráfico de barras que elaboraste en el libro de área y resuelve. Dice, la venta de agua mineral en un gráfico por 5 días. Vamos a interpretar este gráfico que tengo acá. Miren, todo gráfico tiene que tener un nombre, y acá está el nombre, dice, litros de aguas vendidas. Y me está hablando que son los 5 días de la semana. Me están hablando de 5 días. Y aquí están los días. En el eje horizontal tengo los días. ¿Y cuáles son los días? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mientras que en el eje vertical tengo el número de litros. ¿De litros de qué? De agua, porque es lo que estoy vendiendo, litros de agua. Entonces, de la gráfica que tengo acá,
yo puedo interpretar que el lunes se vendieron 100 litros de agua. Eso se ve claramente allí. ¿Por qué? Porque la barra que representa el lunes llega solamente hasta el número 100. Entonces, ahí yo sé que el lunes se vendieron 100 litros de agua. Ahora, si observo el martes, me doy cuenta que el martes llega hasta el 200. Quiere decir que el día martes se vendieron 200 litros de agua. Seguidamente puedo ver el día miércoles y me doy cuenta que el día miércoles llega hasta 300 litros de agua. Eso quiere decir que el día miércoles se vendieron 300 litros de agua. El día jueves, miren, el día jueves solamente se han vendido 100 litros de agua. Es decir, que el lunes y el jueves se vendió la misma cantidad, ¿no? Eso es lo que puedo ir interpretando allí. Y el día viernes, si observo el día viernes, llego hasta 300 litros de agua. Es decir, que el día viernes se vendió la misma cantidad de agua que el día miércoles. Ahora, el libro tiene una pregunta con referencia a este gráfico de barra. Y la primera pregunta me dice, ¿cuántos litros de agua vendieron en total? Bien, ¿cómo obtengo yo el total? Aquí lo voy a calcular. Lo voy a hacer así, miren. El lunes fueron 100 litros. Coloco acá mis 100 litros. El martes fueron 200 litros. Coloco mis 200 litros. El miércoles fueron 300 litros. Colocamos por acá 300 litros. El jueves se vendió lo mismo que el lunes, es decir, 100 litros. Y el viernes se vendió lo mismo que el miércoles, es decir, 300 litros. Entonces, si quiero saber cuántos litros se vendieron, sencillamente sumo. Y algunas personas por acá me han dado las respuestas, ¿sí? Sencillamente han sumado, ¿ya? Y por acá me dicen sí, que da 1000 litros, eso es correcto, Máximo. Eso me da 1000 litros de agua vendida en los 5 días de la semana. Entonces, en la pregunta A donde me dice cuántos litros de agua vendieron en total, la respuesta sería 1000 litros. 1000 litros de agua se vendieron en total. Luego me pregunta, la pregunta B, ¿cuántos litros de agua vendieron el viernes? Ah, mira, aquí me ubico. El viernes ya yo había marcado que eran 300 litros de agua. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuántos litros de agua vendieron el viernes? La respuesta sería, vendieron 300 litros. Vendieron 300 litros. Y la última pregunta de esa gráfica me dice, ¿cuántos litros más? Ojo con esto. ¿Cuántos litros más se vendieron el miércoles con respecto al día lunes? Como me están diciendo cuántos litros más, evidentemente que aquí voy a tener que restar lo del miércoles y lo del lunes para saber cuántos litros más, ¿no? Entonces, el miércoles se vendieron 300 litros. Muy bien, Máximo. 300 litros. Mientras que el lunes solo se vendieron 100 litros. Entonces, hacemos la resta y obtengo 200 litros como respuesta. Entonces,
a la pregunta que me dice cuántos litros más se vendieron el miércoles con respecto al día lunes, la respuesta sería se vendieron 200 litros más. Repito, se vendieron 200 litros más. Entonces voy a borrar por acá y les presento, ahí están las preguntas con todas las respuestas. La pregunta A, ¿cuántos litros de agua vendieron en total? La respuesta que dimos fue 1000 litros. La pregunta B, ¿cuántos litros de agua vendieron el viernes? Y la respuesta es, vendieron 300 litros. Y la última pregunta de ese gráfico me decía, ¿cuántos litros más se vendió el miércoles con respecto al día lunes? Y la respuesta, se vendió 200 litros más. Entonces, de esta manera, uno puede utilizar los gráficos de barra para obtener información, bien sea de un trabajo de investigación o de alguna encuesta que se ha elaborado, ¿no? Entonces, anteriormente nosotros vimos fue las tablas. Hacíamos una tabla, la tabla de frecuencia, donde colocábamos la cantidad de datos, donde colocábamos la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ahora, el día de hoy lo estamos viendo de otra manera. Ya no trabajamos con una tabla de frecuencia, sino que trabajamos con un gráfico de barra, donde estamos colocando los datos y la frecuencia con que se repite cada uno de esos datos. Bien, entonces yo creo que con esta información ustedes podrían responder cada una de las actividades siguientes del libro de actividades.